Yo soy un antropólogo social formado en La Plata y Río de Janeiro y actualmente soy investigador independiente del CONICET y profesor titular de Teoría Antropológica en la Universidad Nacional de Córdoba. Y desde el año 91 realizo investigaciones sobre el mundo del libro y la edición. Así que bueno, libros, ediciones, circulación de ideas, ese es mi ámbito de trabajo que miro con lupas de antropólogo, con intereses de sociólogo, desde la historia, desde los fenómenos literarios y desde múltiples perspectivas. El ensayo de opinión política en Argentina es un libro generalmente destinado a tornarse bestseller. O sea, si vos agarrás la lista de 10 libros más vendidos en Argentina desde hace décadas, la mitad son libros sobre política y la mitad libros de ficción. En todo el mundo ese cuadro te lo da, o sea, y libros de ficción bestsellers pasteurizados de la gran industria de masa norteamericana. Sidney Shelton, Michael Crichton, no autores nacionales, ¿verdad? En cambio, los libros sobre política son los autores nacionales. La política es un tipo de arte que en la modernidad, digamos, se va diferenciando progresivamente para las artes del gobierno, del Estado central, de las naciones modernas, ¿verdad? Entonces, imagínate que allí hay la utilización permanente de todos los instrumentos que la cultura va generando para dar batalla por la conquista de la opinión pública y por la articulación de los comportamientos políticos de las más diversas poblaciones. Y Argentina, digamos que ciertamente hay un alto voltaje de lo que podemos llamar la violencia política, pero fíjate que es una violencia política netamente simbólica. Por eso ha pasado tan, digamos, ha llamado tan poderosamente la atención y no se ha tolerado la muerte del diputado la semana pasada, porque es muy, pero muy infrecuente el asesinato por política en Argentina, al menos desde Lisandro de la Torre para acá, digamos, de la década del 30 y la oposición entre conservadores y socialistas, por ejemplo. Entonces, en Argentina, a pesar del alto voltaje de violencia verbal con la que se identifica el enemigo político, es una política altamente controlada por la cultura. Yo creo que ese es un mecanismo ineludible de la construcción no apenas del mundo de lo político, sino del mundo social en general. Tú lo has dicho, la alteridad, o sea, nos realizamos en un otro, que en el caso de la política generalmente es construido en la figura de un enemigo, de alguien que inclusive hasta no hace tantas décadas atrás se combatía visceralmente y hasta por las armas, ¿verdad? Entonces es un tipo de juego cultural muy particular que hunde sus raíces en la historia de la oposición, de todos los grupos dirigentes, de todos los grupos humanos. O sea, la política, tanto de la guerra tribal, desde la guerra tribal hasta las luchas por el liderazgo, desde que han surgido diversas formas de concentración del poder en la humanidad. Comparativamente, Argentina sigue siendo una robusta cultura impresa y letrada, aunque no lo querramos ver. O sea, el libro tiene y tendrá en la cultura argentina una significación notoria para la construcción, no solamente de conocimientos, para la educación, sino también para fijar identidades colectivas y para garantizar, digamos, la diferenciación de los portavoces del pueblo, entre ellos los políticos. Y es ahí que encontramos que un libro tenga semejante significación en el ordenamiento de los juegos políticos del presente. Lo que hay que ver que no es cualquier género de libro, que es un género de lo que se escribe como los ensayos políticos o los bestsellers políticos, ¿no? Por un lado, es una apuesta más entre un género de libros que en Argentina tiene un terrible reconocimiento de público hace décadas y décadas, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, es absolutamente previsible que esté sucediendo esto, ¿no? Te voy a decir algunos números. El dueño de Majul
durante el kirchnerismo llegó a vender 250.000 ejemplares. El robo para la corona de Verbitsky durante el menemismo llegó a vender más de 300.000 ejemplares. Todos editados por Sudamericana, por MC. O sea que hay un know-how impresionante de la industria editorial, que es un género de inmensa aceptación pública, y algo que pasa desapercibido por no vamos a negarlo, el impacto de las nuevas redes sociales en la construcción de voluntades políticas, de comportamientos políticos, etcétera. Pero más allá de todo ese mundo de lo efímero, el periodismo, las redes, etcétera, el libro ¿qué garantiza? Un objeto que en la cosmología de nuestras sociedades tiene tal significado como el lugar donde más fuertemente cristalizan las ideas, porque está la certera convicción de que el libro perdura más allá del evento, entonces almacena las ideas de una persona o de un colectivo a lo largo del tiempo. Y por otro lado es lo que siempre ha consagrado las formas de autoridad en la cultura y también en la política. Por un lado, el deseo del propio político de tornarse una voz autoral. Desde antaño, digamos, no solamente la oratoria era un arte de convencimiento central para el buen político en nuestras sociedades, sino que, y es más, y eso se acompañaba con una obra intelectual de un presidente, eso daba la verdadera estatura del estadista. No muchos presidentes en nuestra historia lo han logrado con todos esos elementos. Cristina lo está componiendo, porque si hay algo que la distinguió entre los liderazgos políticos de las últimas décadas es su indiscutible magistralidad para la oralidad. Todo libro es producto de una negociación, de tensiones, etc. Entonces te voy a dar un dato del cual la prensa no habló en absoluto. Quien instaló Random House en Argentina, cuando Bertelsmann, luego compran Sudamericana y varios sellos nacionales y los incorporan al grupo, ¿no? Es nada más y nada menos el CEO de esta gran empresa de capitales alemanes, con origen en Estados Unidos, digamos, verdaderamente transnacional. El CEO es nada más y nada menos que el señor Avelluto, el secretario de Cultura de la Nación. Es decir, es un operador político del kirchnerismo, pero ahí muestra Avelluto la primacía de su vocación de editor. Obviamente que una vez que ingresa como secretario de Cultura, él deja el cargo para devenir funcionario político. Pero lo que él construyó en Random House a través del género de bestseller político fue impresionante. O sea, en el lapso que él fue gerente editorial de Random House, los diferentes sellos de Random House lanzaron 625 bestsellers sobre política en Argentina. Entonces estamos hablando de una clase de interés que mete en el centro de la escena el factor económico de la industria editorial, a los esquemas culturales y simbólicos que están en juego en el imaginario del público que consume cultura y los intereses, posibilidades y acciones de quienes escriben libros y tienen interés en comunicar sus ideas. Entonces, en esa compleja trama, sale un libro que utiliza un ritual perfecto para explicar el tipo de impacto estratégico, magistral, que tuvo Cristina Fernández al lanzar su libro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Es una falsedad disociar la política de la cultura, en el sentido de que es tal el poder con que la cultura incide en la construcción de opinión pública y de comportamientos políticos, que es ineludible que el mundo de la cultura esté permeado por intereses políticos. Y las ferias del libro son los rituales que con mayor poder cristalizan todo aquello que puede infundir el libro y la edición en el entramado social durante un ciclo anual, ¿no? Cada año todo eso se renueva. Entonces lo que sacraliza la Feria del Libro no lo logra ningún otro evento cultural. Entonces el lanzamiento de un libro, de un tipo de libro que ya tiene venta garantizada, no porque es Cristina, sino por el género, pero aparte siendo Cristina, que estaba silenciada políticamente, y utilizar armas de la cultura
y no de la barricada política, para volver a salir de escena, muestra el lugar estratégico de la cultura, de la ciencia, digamos, de la producción cultural, y que, digamos, si pudiera hacer un mensaje entre paréntesis, que por eso es tan necio y loco no darle el verdadero valor a la producción científica y cultural en nuestro país como está realizando este propio gobierno.